Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio César Azuara, cónsul de protección del Consulado General de México en El Paso, Texas, y a nombre de nuestro cónsul general, Mauricio Ibarra Ponce de León, les doy la más cordial bienvenida a esta videocápsula informativa que hemos preparado en el marco de la 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales. Para este año, hemos preparado una serie de actividades en las que de manera virtual estaremos difundiendo información sobre la protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, especialmente ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Alberto Mesta, quien nos hablará sobre los servicios legales que ofrecen gratuitamente a los trabajadores agrícolas. Alberto Mesta, además de ser un importante aliado de este consulado desde hace ya varios años, cuenta con una larga experiencia en asuntos laborales. Es director de la organización Texas Rio Grande Legal Aid del Paso, Texas, y se graduó de la Universidad de Texas. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la experiencia de Alberto es tan vasta que no podríamos y no tendríamos tiempo suficiente para poder pues vertirla en esta breve plática. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Alberto. Gracias otra vez por darme la oportunidad de hablar. Primero, yo represento la organización que se llama Texas Rio Grande Legal Aid. Es un bufete de abogados sin fines de lucro que brinda servicios gratuitos a personas con bajos ingresos aquí en Estados Unidos. También una de las metas más importantes es ayudando a las personas que son trabajadores agrícolas. Y por eso tomamos casos de trabajadores agrícolas no más aquí en Texas, pero en México, Arkansas, Alabama, Kentucky, Luisiana, una larga tradición respaldando vigorosamente a los trabajos agrícolas, porque nosotros pensamos que los derechos de los trabajadores agrícolas son derechos humanos. Y la mejor manera de proteger y defender sus derechos, si piensan que han sido violados, es ponerse en contacto con nosotros. Otra vez, gracias por la oportunidad de hablar. Tenemos algunas preguntas aquí que hemos preparado previamente para que nos hagas favor de contestar. Y la primera pregunta, de hecho, es, en tu organización, ¿cuáles son los principales asuntos de derechos laborales que atienden? Aquí tomamos varios casos de aspectos laborales. Como explicamos, una de las principales casos que tomamos son de trabajos agrícolas. Y digamos, en esas situaciones puede ser que por una razón no se respetó el contrato, no hubo los requisitos, cosas cuando están trabajando en el campo, o no se les paga los sueldos que fueron prometidos. Y aparte de eso, también tomamos casos laborales de acosos sexuales, casos de discriminación por origen nacional, por discriminación por su idioma. Tenemos muchos abogados que especializan en aspectos laborales de trabajadores. Y aquí nosotros somos uno de los pocos bufetes de abogados en Estados Unidos que tiene la especialización de representar trabajadores agrícolas en sus casos laborales. Así es, bueno, pues como tú lo mencionas, ustedes son de los pocos bufetes que tienen ese grado de especialización que se requiere para poder pues defender de manera correcta los derechos de los trabajadores agrícolas. Y por supuesto, esa es una de las razones por las que nosotros los consideramos pues nuestros grandes aliados. Eh, Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué deben saber los trabajadores agrícolas en cuanto a sus derechos básicos que tienen aquí en este país? Pues una de las cosas es que hay una ley específica federal que ayuda para proteger los trabajadores agrícolas. En inglés se llama Agricultural Workers Protection Act. En español es la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas. Fue una ley escrita porque los trabajadores agrícolas sufren por muchos abusos y esta ley tiene muchas protecciones a los trabajadores agrícolas. Muchas cosas que vamos a hablar poquito en tiempo. Uno requiere que se le debe dar un contrato antes que empiece el trabajo, que se le quiere que respetar las promesas cuando sean solicitados en el sitio de trabajar, qué cosas pueden pagar o no necesitan pagar cuando están trabajando en un lugar muchos cientos millas de su lugar de residencia. Existe una ley especialmente para proteger a los trabajadores agrícolas aquí en Estados Unidos. Claro. Y bueno, obviamente cuando un trabajador agrícola es contratado, eh,
pues se tiene que ajustar a las condiciones que el patrón le imponga, ¿verdad? Entonces, en este sentido, o en este orden de ideas, ¿cuáles son o qué es lo que tiene que saber un trabajador agrícola cuando es contratado? ¿Cuáles son los requisitos básicos y cuáles son las cosas que el contratista le debe hacer saber? Pues una de las cosas principales es que cuando estén solicitados para trabajar en un trabajo, deben, se le debe dar un contrato escrito al trabajador. Por eso, bajo la ley le dicen, por la razón es porque el contrato escrito le va a decir dónde va a trabajar, qué tipo de trabajo va a hacer, las fechas que va a trabajar comenzando y fin de temporada, cuánto se le va a pagar, el horario diario del trabajo, y se le va a dar vivienda de ir aquí al Paso o su residencia a un lugar afuera, y si se le va a comprar por ese viaje. Y también se han seguros para trabajadores en caso de un accidente, y se le va a cobrar por cualquier otra cosa. La razón que se requiere un contrato escrito es que si al sitio de que esté solicitado, como por ejemplo aquí en El Paso, y se van cientos de millas de El Paso para otro lugar como otro estado, usted tiene algo para defenderse. Sin caso el contratista o el patrón dice, pues no, yo te voy a pagar esto, o yo te voy a cobrar por X. Usted tiene algo para respaldar diciendo, no, estas son las promesas que se me dieron, este es el contrato, y usted necesita respetar el contrato. Y sin caso que no se le respete el contrato, usted tiene algo evidencia, por ejemplo, cuando hablando con un abogado diciendo, esto es lo que me prometieron aquí en El Paso, Texas, para salir a trabajar en Kentucky y Louisiana, un estado muy alejado, y no me respetaron el contrato, y aquí esto quiero que me hagan un tipo de auxilio para tratar de aceptar mis derechos de ahí. So, primero principal es tener el derecho de tener un contrato escrito diciendo todos los términos del empleo. Ok, pero bueno, digo, sabemos que muchas veces los trabajadores, obviamente en este afán de trabajar, de poder pues ganarse el sustento diario, quizás no ponen atención a esto y se van a trabajar sin un contrato escrito, no tienen la precaución de solicitarlo, lo cual pues se vendría constituyendo en lo que nosotros conocemos como un contrato verbal. ¿Esto podría llegar a ser válido cuando ellos reclamen algún tipo de derecho o simplemente al no tener un contrato escrito pues están perdiendo gran parte de esto? Well, bajo la ley, aun si el contratista o el patrón no le dan un contrato escrito, todavía existe un contrato entre usted, el contratista, usted, el empleador. Eso, la cosa, todas las promesas que el contratista o el empleador que le dijo para, darle para convencerlo para que vaya a trabajar, eso existe bajo un contrato verbal. Y por eso, si no le dan un contrato en escrito, usted todavía puede en sus notas anotar qué fueron las promesas, qué les dijeron que sobre su sueldo, las horas que debía cumplir, el tiempo de cuánto va a durar el trabajo. Eso usted puede decir que, mira, esto me dio un contrato verbal, pero yo por mi mismo lado anoté las condiciones que me hicieron, y todavía en una corte de ley todavía podemos tratar de enforzar ese contrato oral on it. Pero Ok. también, y otra vez, eso da evidencias que otra vez que dijimos que bajo la ley se necesita hacer un contrato escrito. Si no le dieron el contrato escrito, eso puede ser eso es una violación de la ley. Ok, pero bueno, entonces la recomendación siempre que nos haces tú como especialista en la materia es que se trate de conseguir un contrato escrito. De cualquier manera, si no pudieron, ya nos lo está diciendo aquí Alberto, todavía se puede hacer algo, así que siempre tengan la confianza de acercarse con organizaciones como Texas Rio Grande Legal Aid o el mismo Consulado de México para poder tratar de hacer valer sus derechos si es que estos han sido violados. Ahora, tenemos otra duda por acá, Alberto. ¿Cómo se maneja la cuestión del salario? ¿Los trabajadores agrícolas tienen algún salario mínimo que esté especificado en la ley?
¿Y cómo se maneja esto si, por ejemplo, un trabajador agrícola no cuenta con documentos migratorios? Aquí en Estados Unidos, el salario mínimo son $7.25 por hora. Y eso es independiente de su estatus migratorio. So, si no tiene papeles, tiene papeles, el salario mínimo aplica a las personas. Y también tenemos que reconocer, hay unos estados aquí en Estados Unidos que el salario mínimo es más alto que $7.25. Pero bajo la ley, lo que vemos muchas veces es, si el patrón paga por piezas, sus ingresos semanales todavía tienen que alcanzar el salario mínimo. Si su sueldo por pieza no llega al salario mínimo, el patrón tiene que pagarle extra para que alcance los $7.25. Por eso, lo recomendamos aunque está trabajando por pieza, todavía note cuándo empezó y cuándo paró cada día en el trabajo cuando estaba ahí. Porque otra vez, si aunque le están pagando por pieza, el pago por pieza no llega al salario mínimo, el patrón, el empleador todavía le quiere que dar extra dinero para que llegue al salario mínimo a esa profesión. El patrón bajo la ley está obligado de mantener archivos diciendo cuándo empezó y cuándo paró el caso, pero otra vez, como digamos, muchas veces los empleadores, los contratistas no hacen eso. Para protegerse usted mismo, mantenga otra vez notas con ustedes, puede ser en un diario o algo diciendo para que usted pueda tener evidencias que sí o no le pagaron el salario mínimo. Ok. Y nos dices que son 7.25 la hora el salario mínimo. Me parece, si mal no me equivoco, que vienen siendo como $280 a la semana, ¿verdad? Sí. ¿Esos $280 son libres de impuesto, libres de cualquier otro gravamen, o el trabajador y el Estado tienen derecho de descontar algo? Sí, bajo la ley, su patrón le puede descontar en su pago, los impuestos aquí puede ser que son como el seguro social, el FICA, todo eso porque esos están obligados bajo la ley, diciendo que se necesitan descontar. Pero también el patrón o el empleador le puede descontar por la comida o la vivienda. Si usted firmó un contrato con ellos diciendo, esto me va a descontar porque me va a descontar por la vivienda o la comida, y usted tuvo acuerdo que iban a descontar eso cuando hizo el contrato. Pero la cosa es, su patrón, supone que bajo la ley no debe ser una ganancia sobre esos descuentos, diciendo no puede tratar de sobresalir y cobrarle por la vivienda y la comida por una cantidad excesivamente de lo normal. Digamos que sí le está cobrando la vivienda, le está cobrando por la vivienda, pero le está cobrando más que un apartamento o algo voy a usted pagar por la vivienda. Y otra cosa que no le pueden descontar es, no le pueden descontar por las herramientas o los uniformes, cosas que el patrón o cualquier otra cosa que usted necesita para hacer su trabajo. Muchas veces ha visto en casos diciendo que van a trabajar limpiando chile o algo así, y que el contratista le quiere cobrar por usar para la herramienta para tratar de limpiar las hierbas de una cosecha. Eso está prohibido bajo la ley. No puede descontar por, descontar salario por las herramientas o uniformes que usted necesita usar para trabajar. Muy interesante todo esto que nos comentas, porque la verdad es que a veces sí se escuchan algunas historias donde quieren llevar a cabo este tipo de cobros los patrones, pero qué bueno que en este momento nos estás informando, pues que no, que esto no es debido y que no se debe de hacer. Ahora, ¿qué pasa con las horas extras? ¿Cómo se le pagan a los trabajadores agrícolas? Y esto te lo pregunto porque, bueno, pues en muchos países, en México, en Centroamérica, las personas que trabajan en el campo, pues son personas que están acostumbradas desde de sol a sol. Entonces, ¿cómo se maneja esto aquí? Aquí en Estados Unidos, los trabajadores del campo no tienen derecho a tiempo extra bajo la ley federal, pero su patrón, cuando está formando el contrato, le promete que van a ganar mucho overtime, como dicen,
Esto forma parte del contrato. Los únicos trabajadores de agrícolas que pueden recibir tiempo y medio, que el tiempo, pues déjame explicar, el tiempo y medio significa que después de las primeras 40 horas de trabajo, su sueldo por hora es 5 veces más alto que su sueldo normal. Normalmente bajo los trabajadores de agrícolas pueden recibir tiempo y medio o overtime si están trabajando en empacadoras o bodegas. Esos son los únicos trabajos que la ley reconoce que pueden recibir tiempo extra o overtime. Pero normalmente los trabajos agrícolas no reciben tiempo extra o overtime. Otra vez, nomás cuando el contrato dice sí te va a pagar overtime, aunque la ley requiere que no estoy obligado a darte el tiempo extra. Entonces, no reciben tiempo extra. Y la siguiente pregunta sería, ¿están obligados a trabajar tiempo extra? Si el contrato dice que normalmente otra vez, si están trabajando por pieza, normalmente ellos pueden trabajar lo máximo que ellos quieren, porque supone que lo más que vas a recibir por pieza, eso va a aumentar tu salario. Normalmente en el campo, porque no existe el tiempo extra, nomás existe del tiempo que vas a usar para pisquear por pieza. Pero si estás trabajando en una bodega o empacadoras, normalmente te pueden pedir si quieres trabajar tiempo extra y depende del trabajador si quieres tomar esa ventaja de esas horas extras o no, pero no son obligatorias. Okay. ¿Qué pasa? Porque hemos escuchado que hay algunos casos en los que los trabajadores agrícolas vienen, reciben su pago de manera constante, pero les dan solamente el dinero y nunca les dan un talón de pago. ¿Es esto legal? No, cada vez que su patrón o contratista le paga, tienen que darle un talón de pago, aun si el pago es en efectivo. Y la razón por que el talón pago tiene muchas diferentes categorías y dan mucha información de cuánto ganó en el tiempo. El talón de pago debe indicar el nombre, la dirección y el número de identificación federal de su patrón, llamado en inglés el FIN. Y también debe incluir su nombre de usted y las fechas y las horas que trabajó y el número de piezas que hizo por pago de pieza y el sueldo por hora o por pieza, el tipo y la cantidad de los descuentos y su pago total. La razón que es importante porque muchas veces en los talones de pago van a ser que descontaron por su seguro social y el FICA, y eso cuando usted quiere hacer su reembolso de los impuestos, el empleador quiere que reportar cuánto ganó usted. Y si el empleador no reporta, unas cosas ocurren. Uno no puede ponerlos, muchas veces si no le dan un talón, tampoco le van a dar el W2, el documento que usted lleva para cuando va a hacer su reporte de impuestos. Y eso puede causar que puede ganar, le pueden cobrar más impuestos o menos impuestos, depende de cuánto ganó. Pero lo más importante es que el talón de cheque dice que le descontaron por el seguro social. Y para muchos trabajos agrícolas, especialmente los que tienen papeles o visas o ciudadanos, el reporte de seguro social es importante porque eso es importante para cuando se quieren jubilar o retirar o retirement, como dicen aquí. Porque como trabaja la jubilación del seguro social, el cheque que vas a recibir cuando te retiras o cuando te jubilas, depende de cuánto metiste al sistema. Y si no te están dando talones de cheque todo tan efectivo, eso indica que el reporte de Seguro Social va a decir que no trabajaste el tiempo indicado que tú reclamas. Y cuando vas a retirarte, va a ser menos dinero que vas a recibir porque metiste menos dinero al sistema. Eso es muy importante para el talón de pagos. Por eso yo, con mi experiencia, a veces veo muchos trabajadores del campo que están en tu tercera edad, que todavía están trabajando porque por varios años, puede ser que 5, 7 o más 10 años, aunque estaban trabajando en el campo y estaban trabajando, nunca se le dio el talón de cheque y nunca el empleado nunca reportó al Seguro Social que cuánto ganaron.
y ellos, el dinero que tienen para retirarse es muy menos que lo que debe hacer porque nunca se reportó los ingresos al Seguro Social. Pues ahí lo tienen. Siempre exigen su talón de pago, sobre todo si su estancia es regular en este país, porque eso puede crear la diferencia entre un buen retiro y un retiro pues no tan bueno, Sí, ¿verdad? sí. Alberto, me surge otra duda por acá. Nos estabas platicando sobre la W2. Me gustaría, si fueras tan amable, en repetirnos qué es la W2, quién te la tiene que proporcionar y qué pasa si no te la proporciona. Es un reporte que hace tu empleador, un está trabajado, que reporta a los impuestos federales cuánto se le pagó a usted. Eh, porque los empleados, cuando están, los empleadores, cuando te están pagando por el talón de cheque, ellos están reportando cuánto te están quitando por Seguro Social o por FICA, y ellos al fin del año hacen un reporte al doble dos, que ellos mandan te dan el reporte, te lo envían a ti para que tú hagas tu reembolso, tu income tax return, el reembolso de los impuestos. Y con eso tú puedes reportar tus ingresos que hiciste en ese año pasado, y depende de cuánto ganaste, puedes recibir un reembolso del income tax o no. Pero muchas veces, lo que veo muchas veces también es que el doble dos indica que la persona que te está dando el doble dos te está considerando como un empleado, que trabajaste con ellos. Pero una cosa que se ve mucho en muchos abusos en el aspecto de trabajos agrícolas es que en vez de un doble dos se le da un 1099, que te consideran como un contratista independiente y no empleado. Y la diferencia es que cuando te dan un 1099, ahí requiere, porque tú estás trabajando por tú mismo como un contratista independiente, que tú estás obligado bajo la ley que dar que tú tienes que reportar tus ingresos y tus impuestos al income tax. Muchas veces, en vez de que el empleado, el doble dos, el empleado que te va a dar el doble dos, que está obligado. Muchas veces, cuando en vez de dar en vez del doble dos que requiere el empleador que reporte tus ingresos, se reporte cuánto te descontaron de impuestos y seguro social, el 1090 ellos dan, tú estás obligado a hacerlo eso mismo. Y lo que ocurre es cuando haces unos impuestos, puede ser que los sancionan los impuestos porque dicen, pues aquí tú tienes que reportar cuánto ganaste y cuánto y dar el dinero de seguro social o los impuestos, pero no los citas, y muchas veces ocurre que se meten en problemas con los impuestos porque eso pasó, que es una misclasificación de empleo que ocurre muchas veces con los trabajos agrícolas. Muy interesante, muy interesante. La verdad es que siempre es un placer, te digo, platicar contigo porque nos explicas las cosas de una manera muy clara. Tenemos por aquí una última pregunta. Eh, Sabemos que cada centro de trabajo, dependiendo de la actividad que se desempeñe en él, tiene que cumplir ciertas condiciones, ya sea por seguridad del trabajador o por alguna otra causa. ¿Cuáles son las condiciones necesarias en los campos? Las cosas necesarias en el campo es, y eso que vemos muchos abusos, es tener agua, agua limpia en el campo, tener sanitarios para mujeres y hombres que también son sanitarios, tienen que, y la agua y los sanitarios tienen que estar cerca de cuando están trabajando los trabajadores. Todo eso es para que los trabajadores, si necesitan agua, están luego cerca, en vez de que ir a caminar o ir al sitio o la casa donde están trabajando. Todas esas son cosas que requieren, es tener agua sanitaria y limpia, los sanitarios cercas, y todo eso para que la ayuden a los trabajadores en caso si necesitan hacer eso lo más pronto posible. Muy bien. Bueno, Alberto, pues nuevamente el tiempo se nos está acabando. La verdad es que, como te comento, necesitaríamos muchas cápsulas para poder sacar toda la información que tú tienes que ofrecernos.
Por mi parte, realmente no tengo más preguntas, pero sí me gustaría si nos pudieras compartir alguna última reflexión, algún consejo para las personas que nos escuchan. Pues creo que los trabajos agrícolas que saben que hay respaldo, hay organizaciones que pueden ayudarles en casos si sus derechos han sido violados. Nosotros en Texas Rio Grande Legal Aid tomamos estos casos gratuitos y para comunicarlos con nosotros, ustedes pueden llamar completamente gratis a 1-888-988-9996. Otra vez, 888-988-9996. Ahí tenemos operadores que hablan español y pueden tomar sus datos de su caso. Y además también, ya concluyendo esta plática, también ayudamos a los trabajadores agrícolas que vienen en Estados Unidos bajo las visas H2A o H2A campos. So, aquí estamos dispuestos a ayudarles y esperamos sus llamadas. Pueden acercarse a Texas Rio Grande Legal Aid. Los teléfonos que nos acaba de hacer favor a Alberto de darnos deben estar apareciendo ahora debajo de la pantalla. Y bueno, pues sin nada más que agregar, te agradezco la valiosa información que has compartido con nosotros. Y al público que nos escucha, les recuerdo que si creen que sus derechos laborales han sido violados, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Protección del Consulado General de México aquí en El Paso, Texas, el cual está para apoyarlos en el teléfono 533-4082 con las extensiones 232, 234, 235 y 236. O si lo prefieren, pueden mandarnos un correo electrónico. En caso de emergencia, se pueden comunicar al Centro de Información y Asistencia Mexicanos al número 520-623-7874. Y por supuesto, si quieren venir a visitarnos, estamos ubicados en el 910 al este de la Avenida San Antonio, a donde pueden acudir a recibir orientación y asesoría en materia laboral sin previa cita. Agradezco la atención de las personas que nos escuchan, especialmente a ti, Alberto, por siempre tener esta disponibilidad para platicar con nosotros. Y solo me queda despedirme recordándoles que tus derechos como tú son esenciales. Hasta la próxima. Gobierno de México.